No te despegues. Quédate con nosotros en el siguiente programa. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. El contenido de los programas presentados son responsabilidad de sus productores. Vive Radio México se deslinda de los problemas de interpretaciones que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo, si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. George Gurdjieff. Esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, yo soy Cristina Mencía. ¿Me acompaña? Y yo, Israel Peña. Y nosotros somos Verum, somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos cursos y programas personalizados basados en la fisionomía o el análisis del rostro y microexpresiones. El día de hoy les vamos a platicar acerca de un tema, de unos rostros que todos conocemos, que nos generan distintas emociones acorde a nuestra infancia, acorde a nuestro influencia sistema en de las creencias, películas, exactamente, que viene siendo de los payasos. Y para comenzar, platícanos un poquito de la historia, ¿de dónde surge el payaso? El payaso como tal, pues igual, ¿no? Es de tiempos del 2300, 2400 antes de nuestra era, y se dice que llega con la quinta dinastía egipcia, en el año 2500 antes de nuestra era. Estos personajes pues eran parte de las cortes, eran parte de la realeza de esos tiempos, ¿no? Del faraón, los emperadores. Evoluciona inclusive en China a través del tiempo, y estos personajes ya no solo se le atañen atributos físicos como que están maquillados, estas cuestiones, ¿no? Sino también estas cuestiones físicas, ya son acróbatas, ya son magos, se burlan de cuestiones, evoluciona el personaje tanto en lo físico como en lo mental, y sí. Entonces ya hay inclusive tipos de payasos, ¿no? Muy bien, pero esto se manejaba también como manera de oficio, ¿en dónde trabajaban? ¿En dónde podíamos ver a estos personajes? Como te digo, esto era un oficio, se regulariza ya como un oficio en China, y pues esta gente trabaja en caravanas, en carpas, ¿no? Siempre, la verdad, a través del tiempo y de la evolución del ser humano, pues el entretenimiento es algo crucial para la comunicación, ¿no? Entonces estos personajes pues salen de ahí, ¿no? Trabajan, se hacen el oficio de payaso, el oficio de una persona que entretiene a través de sus actos circenses, o pues como ya te digo, ya en cierta evolución, sí. Ya es con el tema de la burla, de la sátira, ¿no? Y bueno, y así es como los vamos conociendo, como alguien que hace burla, que pues incluso de situaciones actuales, cada uno en su momento, y que se van viendo de una forma en la que pues hacen reír a la gente, pero ¿es de la manera correcta?
¿Qué tipo de risa es? ¿Qué tipo de humor es el que vienen utilizando? Precisamente, ¿no? Aquí es donde vamos a analizar el Verum, aquí es donde analiza el rostro de cada uno de los payasos, del arquetipo del payaso, y como tú tienes toda la razón en lo que nos dices, precisamente, pues esa risa tan grande, ¿no? Porque Sí. vemos a estos personajes y de entrada nos llaman la atención. No es un personaje sencillo, inclusive hay fobias, ¿no? Hay Sí. payasos que producen miedo, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce el miedo? ¿Qué es lo que representa un payaso? Pues un payaso representa mentira, un Sí. payaso representa engaño. Sí. De entrada se está maquillando, entonces ya no vemos su color de piel, ya no sabemos su origen, porque podríamos ver a través, entonces nos Claro. resta información. Ujú. ¿Qué otro factor nos hace microexpresiones, ¿no? Ya explicándolo científicamente. Sí. Un payaso es andrógino. Sí, Luego claro. los niños lo ven y se impactan, ¿no? ¿Qué te impacta de un payaso eso? Que miente todo el tiempo, y es una mentira, pero que te quiere atraer, ¿no? Vemos ese lado instintivo que es de donde termina en la nariz a la barbilla, en la cuestión anatómica. Entonces vemos esa zona instintiva. Es muy grande, la exagera- producen. La reproducen, así Ajá, es, ¿no? Vemos ajá. una sonrisa exagerada, ¿no? Que se Sí. sale de desproporciones, Sí. inclusive ya maléfica, ¿no? Y bueno, hablando de esta cuestión, ¿por qué ella viene siendo maléfica? Porque en proporciones más grande, ¿qué tiene que decir esto? ¿Qué nos indica? Si la boca es más grande, ¿es malo? Pues sí lo usan de una forma Sí. exagerada, porque pues sí hay gente a la que pues sí genera Ok. terror. Sí, claro, ¿no? Como te digo, Ajá. los niños en estos temas, ¿no? La Sí. exageración. Pues mira, no es que sea normal, volvemos al tema de las proporciones del análisis del rostro y de la fisionomía, ¿no? Esto es una ciencia y la cuestión es leerla a través de las medidas faciales. Sí. Entonces, digamos que nosotros partimos de una anatomía básica, de unas proporciones que cada cuerpo guarda. En proporción, En proporción a su tu- cuerpo, tu en talla. su talla, Ah, su, ok. ajá, Ajá. de lo que hablábamos el programa pasado, los arquetipos, ¿no? Entonces Sí. puede ser un marcial, pero puede ser un marcial de un tamaño chaparrito, Ujú, puede sí. ser un marcial de 2 metros, ¿no? Pero es proporcional. es proporcional, a tu cuerpo. entonces, Ok, así muy es. bien. Entonces, si hablamos de esta cuestión de la proporción, efectivamente la comunicación nos da estas bases. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías de la zona instintiva de la boca, La boca precisamente. grande. Ajá. La proporción natural, de lo que hablamos de la proporción natural en Sí. anatomía, nos dice que las comisuras de los labios Ok. tienen que verse alineadas con, sí, las comisuras de nuestros Ajá. labios tienen que verse alineadas con los ojos, con la pupila. Entonces, si nosotros nos vemos en el espejo y vemos esa proporción, digamos que es una comunicación neutra, Normal. normal. Si se excede hacia el exterior, es una excesiva comunicación. Si se excede hacia el interior, pues no comunica, ¿no? Este individuo. Una boca más pequeña. Así es, porque volvemos, ¿no? ¿De qué habla fisionomía? Habla del estudio de la personalidad. Ajá. El estudio de la personalidad, que si ya lo resumimos más, es la toma de nuestras decisiones. ¿Y cómo se da esa toma de decisiones? A través de la comunicación. Ujú. Entonces, todo se basa a través de estas proporciones en medida en que el ser humano comunica. Que es la cuestión no verbal Así es que es el 90% de nuestra comunicación. nuestra comunicación. Perfecto. Y retomando un poquito lo que nos venías diciendo, esta cuestión de que son andróginos. Comenzamos, tengo entendido que había unos que les llamaban incluso cara blanca, Sí, que era pues muy difícil de entender, como decías, ¿no? De dónde venían, cuáles son realmente sus facciones físicas e incluso pues si es su género, ¿no? claro. Ujú. Aquí en los payasos, lo que hemos investigado, Sí. hay 4 tipos de payasos básicos, ¿no? El que Ok. tú dices, el cara blanca, Ajá. que realmente este payaso, si lo visualizamos, es como un arlequín. Ujú. Es muy elegante, muy petulante, es como lo llamaban, porque inclusive, Se alzaba. así es, altivo, ¿no? Ujú. Es como, eres parte del show, pero también eres parte de la familia, ¿no? Recordemos que Ujú. estos eran
trabajaban para... Un oficio. Era un oficio. Ajá. Y trabajaban para los circos o trabajaban para gente, los reyes y cuestiones así, ¿no? Uh-huh. Entonces ya los adoptan y entonces ya era como parte de la familia, ¿no? Sí. Es vamos a donde sea, pero también jala con este cariblanco, ¿no? Que sin embargo también existen las leyendas, ¿no? Existe también, vemos el tema científico de la historia, pero también, por ejemplo, ¿qué nos dice el cara blanco, ¿no? El cariblanco. Sí. Volvemos, nos miente porque es completamente blanco, ¿no? Ya no sabemos cuál es su color de piel, hasta se puede disfrazar su origen, ¿no? Si es de algún, si es japonés, si es norteamericano. ¿De dónde? De eso ya, ajá. Después la vestimenta cubre. Ajá. Cubre, así es. Y pues vemos que no tiene tantas facciones, ya no es este payaso con maquillado, ¿no? Porque cubre hasta la boca, todo, completamente ¿Qué es lo que dicen blanco. estas leyendas del cariblanco, ¿no? Y ve cómo es bien interesante la forma de pensar. Sí. Estos personajes eran el entretenimiento de las cortes. En los altos niveles. En los altos niveles. Sí. Entonces, estas personas pues ya tenían mucho poder. Ya los aristócratas ya tenían muchísimo poder monetario, poder político. Y pues bueno, era su entretenimiento. ¿Qué es lo que dicen la leyenda, no? Que poseen al payaso. Estas personas desean poseerlo y entonces le restan atributos físicos. Claro. Le quitan identidad. ¿Como un muñeco? Y entonces, efectivamente, es a lo que iba. Lo hacen un muñeco. Lo pintan completamente como un muñeco. Eso ya evita que leamos su rostro. Ya tú no quieres ver su comunicación. Lo maquillas como tú quieres. El cariblanco se caracterizaba precisamente como un mimo. Está completamente de blanco, súper elegante. Y tenía solo tres detalles rojos. Un puntito en la nariz, en los labios y las orejas. Que hablamos nuevamente de, si ya nos vamos a rostro y nos vamos a la fisionomía del rostro, ¿qué representa pues cada son los zona? Sentidos, ¿no? Ajá, qué interesante, pero están en punto rojo, ¿no? Están hablando, están en zona roja detonando, pero poquito. Llamando la atención solamente en esos muy detalles. Sutil. Entonces, muy sutil para nada más comunicar lo necesario. Vemos, por ejemplo, volvemos al tema de instintivo de los labios. Sí. El cariblanco se pinta los labios y aunque los tuviera gruesos, el payaso los tiende a exagerar, ¿no? El payaso comúnmente, el normal, el que conocemos. El que conocemos, sí. El cariblanco era muy delgadito. Entonces, por ejemplo, en fisionomía, ¿qué nos dicen? Los labios delgados. Los labios delgados nos hablan de que el individuo no siente, no está en confianza para liberar cuestiones íntimas. No comunica. No comunica. Entonces, podríamos tener una boca grande, sí, muy grande, en estas proporciones de las que hablamos, en donde se exageran, y tal vez este personaje pueda hablar y sea muy parlanchín. Sin embargo, una cosa es hablar y otra cosa es comunicar. Correcto. Entonces él puede hablar y yo puedo entretener y vamos a hablar de cómo el rey va a conquistar Roma y vamos a hacer malabares, ¿no? Y ya cuando este payaso le dicen, bueno, ¿y tú cómo llegaste a ser payaso? Ya no te va a decir nada, ¿no? Ya no comunica. Ya no comunica, y entonces desde ahí, ¿no? La leyenda es lo que dice, ¿no? Que estos personajes aristócratas deseaban poseer como todo el ser humano que quiere poseer. Entonces le resta identidad al personaje humano y lo hace un muñeco, y entonces lo hace su muñeco. Muy bien, sí, le quita la identidad. Le quita la identidad. Toda identidad. Ajá, sin embargo lo deja en una identidad pura, casta, por eso es blanco, elegante. Lo que representa el blanco. Así es, el cariblanco, ¿no? Después de ese, no es que sea una evolución. El siguiente tipo de payaso. El siguiente tipo de payaso es el Augusto. El Augusto. Este payaso ya es el que conocemos ya maquillado, con las expresiones bastante resaltadas, ¿no? Ya marcadas. Ya marcadas, ojos, cejas. Es bien curioso la leyenda, lo que nos dice del payaso. ¿De dónde Augusto, viene? ¿De dónde viene? Vamos a hablar un poquito de esa leyenda del payaso Augusto. Me comentas que ya es con las cuestiones exageradas, algo que, bueno, yo creo que todos identificamos a primera vista, viene siendo su nariz. ¿Qué representa una nariz? De entrada, roja. Pues, y grande, ¿no? Sí. Como que la están haciendo vistosa nuevamente. Recordemos que ya la nariz ya está en la zona emocional. Que es la parte intermedia. Correcto. Así es. Ya hablamos de la zona instintiva, donde está la boca. Ajá. La nariz ya no está en esa zona instintiva, ya está en la zona emocional. Ajá.
En fisionomía, la nariz nos habla de liderazgo, nos demuestra el liderazgo. Muy bien. Nos habla el emprendimiento de proyectos y cómo lo... Abrir proyectos, una persona... Okay, cómo proyectarse, ¿no? Ajá. Nos habla mucho de la comunicación emocional, porque está en la zona emocional. Muy bien. Sí, y en esto lo voy a ejemplificar. Sí. Si tenemos una nariz como de periquito, una nariz curva, pues nos habla de que somos más reservados, ¿no? Muy bien, porque está hacia adentro. Está hacia adentro, recordemos otra vez, ¿no? Las cuestiones anatómicas. Sí. La comunicación en el ser humano se da del centro hacia afuera, de su centro hacia afuera. Correcto. Y lo ejemplificamos con, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Rostros, de repente se ve una cara muy grande, pero el rostro es pequeño, ojos pequeños, una nariz muy centrada. Como hacia el centro, ¿no? Como hacia el centro, tienden a estar introspectivos. Muy bien. Entonces, eso es lo que habla de esta situación, la comunicación. Si es hacia adentro es introspectiva y si es hacia afuera hay mayor comunicación. Todo lo podemos encontrar, interpretar así es. Y es universal, ¿no? Hablando nuevamente en proporción. Pero así es. Regresando al personaje de Augusto, ¿no? Sí. Esta leyenda del personaje Augusto nos dice que él era una persona, un norteamericano, un acróbata norteamericano que trabajaba en un circo en Alemania. Muy bien. El tema es que este payaso, porque era una persona que supuestamente la contratan para hacer reír, tenía un entretener así, pues no entretenía, ¿no? Entonces el dueño o el representante del circo lo castiga y lo manda al camerino, ¿no? Entonces pues no lo deja salir, él está en el camerino con todos los demás artistas. Sí. Y pues dice, pues me aburrí, ¿qué es lo que hago? Me visto con todas las ropas de todos los artistas y empiezo a imitar al dueño del circo o al representante del circo. A burlarse nuevamente. Ajá. El tema es que, pues como todo, ¿no? Lo cachen. Entonces el dueño entra, o te digo, el representante entra y lo ve haciendo burla de sí mismo. Y pues como una sátira que hemos visto en la tele, ¿no? Lo empieza a corretear esta persona, sí. El personaje sale a escena, se empiezan a corretear, la gente no entiende nada, es del tipo del payaso que se tropieza. Llegan al escenario. Como película. Como película, así de esas de blanco y negro, me la imagino, ¿no? Sí. El representante pues bien vestido, visualicen esa imagen, ¿no? Bien vestido, tal vez un sombrero. Y el payaso persiguiendo a un personaje vestido con todas las ropas de todos los como artistas. Un vagabundo, podríamos decir. Así es, ¿no? Con las ropas, es un personaje pobre, ¿no? Vagabundo que inclusive toma, que roba, ¿no? Para hacerse esa personalidad, burla, ¿no? Con los rasgos grotescos, porque pues roba el maquillaje de los demás, entonces se está burlando de este personaje. Entonces la gente los ve y en Alemania empiezan a gritar, bueno, August, algo así, que significa loco o borracho. Entonces le empiezan a gritar August, y la gente ríe, ¿no? Porque piensa que todo es parte del acto. Entonces termina el acto y pues ya le dicen, pues eres August, ¿no? Entonces repítelo, eres una persona muy cómica desde esta parte, pues ahora repítelo, ¿no? Entonces este es el tipo de payaso que es el contemporaneizado, el Augusto. Ya el que conocemos. Ya el que conocemos, ya el que tiene, que existe también su contraaugusto, que el contraaugusto es el mismo personaje, pero digamos más elegante, ¿no? Que es lo opuesto a un vagabundo, lo que podríamos pensar como un vagabundo. Ahora ya nos estamos levantando en nuestra corporalidad también. Así es. Y lo que hablábamos de la nariz, ¿no? De del personaje cuando nace Augusto, ¿no? Que le dicen loco o borracho. Si tú pues has visto cuando la gente toma unas copas de más, se tornan las mejillas rosadas. Esto es una cuestión, se chapean, de circulación. Volvemos que pues hay muchas terminaciones nerviosas, muchas venas en nuestro rostro, y los músculos que son los que se mueven a partir de las emociones, ¿no? Entonces pues vemos que la gente que está chapeadita, que tiene la nariz rojita, pues ya se excedió en la cuestión de copas, ¿no? Entonces, como a August le gritan loco borracho, pues por eso el payaso adopta esa peculiaridad y como buen payaso la exagera. Así como la sonrisa, ¿no? Que no es una sonrisa que está dentro de los cánones, que está dentro de la proporción, no. Es una sonrisa que ya se excede, ¿no? Para que
lo vean. Inclusive esto habla de maquillaje, ¿no? El maquillaje teatral. Como claro. es así, ¿no? De entrada, los artistas que están en un escenario les da mucho la luz. Claro. No, les da mucho la luz. Sí. Entonces, y aparte se tienen que ver en de diferentes distancias. Sí, Entonces, todo el mundo tiene que verlos. Claro, y lo que hacen, cómo se desarrollan, si son acróbatas, todo el tema. Entonces, si ya te acercas a un personaje de estos y lo ves ya en corto, así en 1 metro, pues vas a ver que el maquillaje es excedido, ¿no? Sí, claro. Y es precisamente eso, para que se exalte, para que se vea. Aquí lo que hace el payaso es que lo excede, pero lo excede en un tema burlón, ¿no? Claro. Y aparte ahí ya nos vamos, cómo pasamos del físico a la psicología. Sí. Cada uno de estos payasos tiene su forma de entretener, como decíamos. El Cara Blanca, el personaje todo completamente blanco, que digamos objetizado, que lo hicieron un objeto, un muñeco. Que le quitaron su identidad. Le quitaron su identidad, le quitaron su comunicación, pues no iba a contar chistes. No. Este Cara Blanca era más de un tipo acróbata, más mago. Más reservado en su comunicación. Más reservado, un mimo, precisamente, por eso parece más un mimo, ¿no? Su comunicación. Y el mimo no habla. No habla con las palabras, pero habla con el cuerpo. Nuevamente, microexpresión. Así es. Entonces, sus chistes, su comunicación, su show, el espectáculo que va a dar este arquetipo, este payaso dentro de los payasos, este arquetipo Cariblanca, pues va a ser corporal. El Augusto no. El Augusto, como hablábamos del origen, el Augusto ya es más torpe, ya es más físico, corre, pero habla, ¿no? Y todo exagerado. Cuenta, mi jefe me encerró en el camerino y se viste como el jefe, y guau, y habla como el jefe. Entonces sí hay una comunicación, hay un tema de interiorización. Y este Contra Augusto también, ¿qué diferenciación hay entre la corporalidad de uno y de otro? Por ejemplo, es un claro ejemplo en microexpresiones, ¿no? Lo vemos. El Augusto de origen, vemos que es este personaje que roba las ropas y es como un vagabundo. Torpe, borracho, ¿no? Le gritan borracho, chistoso, pero borracho, pero torpe, pero fuera de control, fuera de contexto, se cae, se hace daño, ¿no? Que eso es parte de lo gracioso, ¿no? Que van corriendo y se pegan con la pared, se tropiezan, lo sigue el dueño, todas estas cuestiones. Y imaginemos esa corporalidad, ¿no? Un poco curva. Te haces. Totalmente. Volvemos al tema de la comunicación, que es del centro hacia afuera, ¿no? Entonces, el individuo busca proteger su centro. Entonces, tiende a encorvarse. Entonces, el corazón, como los animalitos, ¿no? Cuando ya te gana su confianza, que ya se tiran y ya te muestran la pancita, es porque ya tienen sienten confianza. ¿No? Apertura, no me tengo que proteger. Así es. Y el Augusto, pues es un personaje que está confundido, es un personaje que es un vagabundo, es un personaje que está borracho, entonces está confundido, necesita protegerse, ¿no? Anímicamente no se siente preparado, no se siente bien, está triste, tiene una baja autoestima. El personaje está creado así. Incluso cuando vas en la calle y ves a alguien así que va encorvado, piensas, bueno, tiene poca energía o algo le pasó, está cargando el mundo en sus hombros, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, desde ahí, bueno, aquí me voy retomando un poquito del tema, algo que me llevó a la mente con los animales que mencionaste, los animales. ¿Qué pasa? Incluso hay un programa de una persona que encanta a los perros. Claro. Que menciona, ¿no? Que le dice incluso a la persona a la que está ayudando con su perro, tienes que ir parado, recto, porque si estás encorvado, incluso el animal está entendiendo esto, ¿no? Entonces, qué interesante es que si un animal lo entiende, pues entonces nosotros a qué nivel lo estamos comprendiendo o no lo queremos ver. Así es. ¿No? Porque pues sí, ¿cómo es posible que desde lo básico, ¿no? Esta persona viene muy mal, se ve que está mal, triste, y cuando algo viene derecho, recto, claro, pues denota seguridad, ¿no? Denota poder posiblemente, o el querer mostrar el poder, en este caso de personajes disfrazados. Claro, es bien interesante lo que dices, porque el animalito, como tú bien lo mencionas, lo que él ve es una actitud. Correcto. Y ve la actitud que tú tengas. ¿Qué es lo que ve el animalito? O él me defiende porque es el proveedor,
o yo lo voy a defender, ¿no? El líder, ¿no? Sí, ¿quién va a ser el líder? Aquí debe de haber un líder. Ajá. Aquí no podemos ser iguales. Ajá. Aquí debe de haber un líder. Entonces, ¿quién va a ser el líder? ¿El humano o yo? Claro. Entonces es una cuestión corporal. Sí, como y lo vemos en el Augusto, ¿no? Uh-huh. Su corporalidad, pues es así, bajita, hacia adentro, encorvada. Uh-huh. ¿Cuál es la contra? Pues el contra Augusto, uh-huh. que ya es este payaso, digamos, similar en que maquillado, pero ya bien maquillado. Y elegante. Digamos. Elegante, ya las ropas ya no son de un vagabundo, ya es de estos payasos que siguen siendo payasos, pero traen su traje dorado con su corbata azul. Llaman la forma. Los zapatos ya no son como los zapatos del Augusto, que es el típico que está abierto por abajo, ¿no? Que está roto, todo pobre. Que va con el atuendo, con la actitud corporal del Augusto. No, y el contra Augusto ya sigue siendo pues chistoso, ajá. pero ya es súper elegante. Y vemos esta corporalidad, ya se endereza, sí. Vemos la actitud al caminar, vemos una actitud ya más marcial, de toma de decisiones, de seguimiento, de abrir caminos. Entonces volvemos a eso, es una cuestión de actitud. Muy bien, y bueno, la actitud se viene viendo reflejada en la cuestión de microexpresiones y todo. Entonces, ¿qué actitud está denotando este nuevo el contra Augusto? ¿Qué quiere denotar dentro de esa elegancia? ¿Se burla también? ¿De qué manera? ¿O cómo es qué es lo que está representando? Volvemos al tema psicológico, ¿no? Porque hay muchos tintes, ¿no? Dentro de los payasos, digo, ahorita nombramos al Cara Blanca, al Augusto, al contra Augusto, pero también están los arlequines, ¿no? Están ya otro tipo de... Que también como elegantes, ¿no? Ajá, inclusive ya elegantes, volvemos al tema de que venían en las cortes, que eran parte de la corte, entonces pues ya también eran parte de la aristocracia, o ellos sentían que eran parte de la aristocracia, ¿no? Que son más finos, ¿no? Ya es más fino, así es, ¿no? Inclusive ya como hasta consejeros, ¿no? Sí, como es, como se gana mi confianza, como me hace reír, pues por eso me gano su confianza, ¿no? Se gana mi confianza porque me hace reír, me divierte. Está en mis lugares más. Me comunica, sí. Ajá, este arlequín pues me comunica. Al final vemos que la comunicación va directamente relacionado con la felicidad. Claro. Y con las enfermedades, que es de lo que hablamos en Verum, ¿no? En el análisis del rostro, que es si el ser humano per se, él va a comunicar. Sí. El tema es cómo va a comunicar, qué tan fluida va a ser esa comunicación. Claro, y aquí es lo que tenemos desde estar cerrados hasta estar completamente Así es, abiertos. Entonces estos personajes a través de esta comunicación, que es una comunicación chistosa, que es a través de su show, pues tú los ves y después de tanta repetición, pues ya es mi amigo, porque me hace reír, porque se comunica muy bien. Y no solamente eso, ¿qué crees? Que me hace reír, me siento bien. Claro. Entonces estoy sano. Sí, entonces sí. Ya tiene mi confianza. Cuando es un personaje completamente ajeno. Claro. Cuando tú no conoces al personaje, lo vemos, ¿no? Analizamos el rostro, sí, pues ya el cariblanco no tiene cuestiones. El arlequín también ya carece de esas... Vuelve a tener eso de estar blanco, como también... Ya no lo leemos, andrógino, ya no lo leemos, ya no es... La comunicación tiene que ser compartida. Yo te doy comunicación y dame comunicación. Claro, así se cierra el ciclo de la comunicación. Caminos, sí. Así es. Tiene que ser dos vías, ¿no? Dos vías, sí. El receptor y el emisor, con un mensaje. Ese es el ciclo de la comunicación. Sí. Entonces, ¿qué hace el payaso? El payaso no tiene ese ciclo. Él aparentemente te está dando información que te hace sentir bien. Entonces, tú estás bien, te sientes bien, te hace reír, entras en confianza y ya lo tomas como un personaje de tu familia. Sin embargo, no es así, ¿no? Tiene ese poder ahora el payaso, ¿no? Como de entender lo que tú tienes, pero no lo comunica. Así es, y vemos también el tipo de bromas, ¿no? Como te decía, el Augusto es como el más físico, que corre, se cae. Ya los arlequines vemos que inclusive pues pueden hacer un monólogo, ¿no? Ya hablan o platican, ya es un tema más intelectual. Sí, de hecho, tocaban distintos temas, ¿no? Cómo va evolucionando y en distintas partes. Claro, la sátira, ¿no? Cómo ya vemos estos payasos que evolucionan en la contemporaneidad. Sí, porque han ido evolucionando. Y también en México también llegaron desde hace mucho tiempo, ¿no? También entendido de que desde épocas desde Hernán Cortés. Sí, llegan con la corte, ¿no? Desde Hernán Cortés de España. Estos personajes ahí lo que nos dicen es que eran personas deformes,
personas enanos. Como en personas, circos. Ajá, o sea, Hernán Cortés los tienen. trae, pero trae esos personajes. Ujú. Entonces, pues volvemos, ¿no? Son raros, no es habitual. Su comunicación nuevamente viene siendo distinta y es para burlarse otra vez. Así es, así Llegar es. a la risa, como dicen, la risa es la mejor medicina, ¿no? Así es. Y bueno, también hablando de pues payasos contemporáneos, podemos hablar de en México, Chuchín, el payaso Chuchín, Uy, claro. que aparte si vemos, analizamos el rostro de Chuchín, es el clásico payaso Augusto, Sí, con la esta ropa. nariz roja, Ajá. la ropa de pordiosero, Sí, o sea, rota, rasgada. rota, ajá, el sombrero que parece que se lo robó a un aristócrata, ¿no? Pero está súper gastado. Ujú. Haciendo también nuevamente burla hacia ese Ajá, medio, ¿no? Hacia ajá. estas personas. Totalmente. ¿Y qué vemos ya si nos vamos propiamente a analizar el rostro de Chuchín, ¿no? Ajá, ajá. Pues vemos de entrada un cabello lacio, largo, negro, porque Chuchín tiene cabello, ¿eh? Sí, Hay unos fuerza, payasos ¿no? como, ajá, recordemos que el pelo en la corporalidad nos va a representar eso, esa fuerza vital. Entonces vemos que Chuchín pues tiene mucha fuerza vital, ¿no? Vemos un cabello largo que nos habla del mundo de las ideas Ajá. y de la creatividad. Personaje tiene mucha creatividad, pero también tiene mucha fuerza física. Sí. Entonces vemos qué tan largo, vemos también, analicemos sus cejas. Vemos unas cejas anchas. Exageradas exageradas nuevamente, nuevamente. claro, Mucho claro. pelo porque está pintado, ¿no? O sea, Sí. sí tiene ceja, pero al final es lo que aparenta. Pues, ¿qué está aparentando? No, pues es entre que soy rico, pobre o qué, o soy un rico que estoy en quiebra. Ajá, Y entonces, sí, por la misma ropa. Ajá, pero soy un rico que estoy en quiebra y Ajá. soy borrachín porque tengo la nariz Es- roja. Sí, otra Pero y grande. ayúdame a recuperar mi fortuna, yo te hago reír y yo soy como tú, yo soy rico. Entonces, ese es lo que te ¿no? atrae el payaso, ¿no? Ajá. Esta boca grande, ¿no? De la zona instintiva y obviamente la comunicación, cómo te atrae, ¿no? Ajá. Te habla a través de las palabras, cómo te va engarzando, ¿no? Te engancha, Te ¿no? enganchan, te va También, ¿no? enganchando. Entonces, y bueno, hablando también, hay otros tipos de payasos también que hemos visto que se pasaron no solamente del hacer reír, sino también a la música. A la música, sí. Ajá. Y de hecho vamos a ahorita poner a Puddle Piri Pari, Ajá. que es un payaso que hace covers. Muy bien. Él ganó de estos shows que hacen de talentos, ¿no? Ajá, y hace un cover de Ave María, no me acuerdo de quién. ajá. El tema es que canta como ópera, vestido de payaso, triste, Ok. pero es un tipo de bueno, muy alto, es un grande, tipo muy alto, corporalidad corporal, grande, ajá. y con un vozarrón impresionante, ¿no? Él sería, dentro de los arquetipos, sería jovial. Muy bien, Grandote. grandote. Grandote, jovial, tiende a expandirse, un vozarrón, se expande Ujú. en actitud, se expande en el físico, tienden a ser grandes, ¿no? Ya excedidos. Ya está en la voz. Y hasta en la voz, ¿no? Entonces vamos a escucharlo Claro. y volvemos. Muy bien. Regresamos. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Ouch, festival tuning, but at least it's the right day. Hey. Carrying on these boots.
Vive Radio. Volvemos del corte. Gracias. Muchas gracias, ya estamos de vuelta. Sí. Estaba yo buscando, hablando de este tema, y me encontré un pequeño texto hablando de dos de los personajes de los que estamos hablando, de payasos el día de hoy, que es el Augusto, el que mencionamos con la nariz ya roja, grande, el borracho, ¿no? El vagabundo. El vagabundo, Ajá. ¿no? Y le dice, al típico el clown, ¿no? Porque hablamos de distintas identidades, y entonces lo que mi pregunta viene siendo, ¿qué tipo de ideas están transmitiendo, no? Y la frase que estaba leyendo era, el Augusto le dice al clown, has de saber que yo tengo una ideología. ¿Qué tienes qué? Pregunta el cara blanca. Una ideología, para que te enteres de quién soy yo, insiste el Augusto. Y el clown replica, enterado, eres un payaso con una ideología. Y su compañero puntualiza, una ideología es cosa seria, de modo que puedes ahorrarte lo de payaso. Entonces entramos en esta cuestión del payaso, que es lo que pasa, es algo serio, y esto me lleva a pensar, bueno, es una cuestión seria, hablamos de cómo se burlaban y todo, pero hoy en día encontramos muchos lugares en donde los payasos regresan a traer alegría, pero ahora al sector infantil. Entonces hay instituciones, incluso que hay una que se llama Payasos, como SOS, que van a hospitales. SOS, payasos. Así es. ¿Cómo evoluciona? Así es, justo, ¿no? ¿Cómo evoluciona el personaje de... Sí, es solamente un objeto, es mi objeto, es mi muñeco para mi corte, para mi diversión solamente. Sin embargo, ¿no? Egocéntrico, es mi personaje, nada más mío. Y sin embargo, si este arquetipo del payaso, como volvemos, todos los arquetipos tienen luz, tienen sombra. Sin embargo, si este arquetipo se trabaja en luz, pues se comparte esta alegría, ¿no? Sí, y entonces está haciendo reír al que más lo necesita. Bernabé Tierno, también, como tú dices, de estas frases, es un psicólogo y escritor, y define a los payasos como un bien social. El buen humor que generan los artesanos de la felicidad solo implica beneficios. Un artesano. Un artesano de la felicidad, pues cómo evoluciona de ser un borracho, un vagabundo, a un artista. O a un artista, un artesano de la felicidad. Y que volvemos en el tema del análisis del rostro. La felicidad es muestra de una buena comunicación. Claro. Y una buena comunicación nos denotará salud física, ¿no? Claro. Y estos nuevos personajes que van a hospitales, pues realmente es gente que está denotando felicidad, pero ya pureza, es alegría. Claro, ¿no? Y sus físicos ya no son de ese estilo. Ya no son grotescos. Vemos películas, ¿no? Inclusive sí hay inspiradas en este tipo de artesanos de la felicidad, ¿no? Patch Adams es una de estas películas, ¿no? Sí. Donde el personaje, para suavizar todos estos temas del hospital, los colores que tienen que ser así, porque son pues cuestiones de higiene, también ya hablamos de pues psicología del color, también ahí hablamos el blanco es pureza. Claro, lo que significa si el azul es limpieza o rectitud o cuestiones confiabilidad, ¿no? Entonces los hospitales tienen que ser así porque son hospitales. El tema es que dentro de la concepción de este hombre, pues también tiene que entrar la felicidad. Al hospital también entra la felicidad, y la felicidad es de colores. Claro. Entonces, ¿con qué empieza? Pues con la nariz roja, ¿no? Llamando la atención, pero ya de una manera no tan grotesca, ¿no? Más bien como más alegre. Así es. Teniendo, ¿no? Otro tipo incluso de ropa. Así es. Ya no es ni de vagabundo, ya tampoco es tan elegante, sino más como alegre, ¿no? Muy colorido. Más colorida, más llamativa, elegante inclusive, o disfrazados de doctores, pero limpios sobre todo, ¿no? Ya no es el Augusto tal cual. Pero ellos también empiezan a hacer cuestiones como de burla, y pensando nuevamente en burla de alguna forma, pues también no hemos hablado tanto de los bufones. Claro, es otro tipo de payaso, ¿no? Que el bufón, pues si ya lo encasilláramos en alguna de estas variantes, sería una raíz del arlequín. Ok. Y viene haciendo también una cuestión ya como que
colorida en su vestir, ¿no? Pero ya de una forma aún diferente, ¿no? Porque muchos cuadros. Y otros temas inclusive, te digo, medievales, porque estas cuestiones surgen del colectivo de la gente, ¿no? Del sistema de creencias en el contexto antropológico en el que existe la gente, ¿no? Entonces, el arlequín, como tú lo dices, ¿no? De esta gama del bufón, proviene de la palabra Hellequin, que se traduce como diablo. Estaba inspirado en la sombra de Odín. El arlequín nórdico. Es nórdico. Entonces vemos también cómo en las culturas van adoptando a su payaso, ¿no? Desde la era de los vikingos también, ahora en otra zona. Así es. En otra parte del El planeta. tema es que volvemos, como tú decías, no está ya. Comienza el payaso con el contexto histórico. Después ya vemos cómo evoluciona para hacer reír y para sanar, ¿no? Cómo todo en los hospitales. Cómo el arquetipo va evolucionando su luz. Sin embargo, ya aquí en el arlequín, inclusive la historia lo dice, ¿no? Es la sombra, es esta oscuridad de Odín. Extraen esa parte de Odín. Entonces tenemos, dentro de los arquetipos, tenemos luz y tenemos sombra. Entonces digamos que el arlequín es esa parte en más sombra, oscura, más negra de Odín, y entonces ya es el personaje que nos presentan los nórdicos, ¿no? Y bueno, y ahora estás mencionando algo, venimos de hablar de la felicidad, ayudan a los niños a sanar, a reír, pero hay la otra parte, así como el augusto, el contragusto, también tenemos a los payasos, digamos, malos. Totalmente, ¿no? Digo, y ahorita que está de moda la película Eso, bueno, el segundo It. capítulo de It, de ese Stephen no es un King. payaso bueno. Sí, no. Sí, ese es bastante malo. Y hablando de estos payasos malos también, pues nuevamente el maquillaje. El maquillaje. Pero son malos, pero el maquillaje, ¿qué hacen? ¿Cómo lo utilizan para llamar la atención? Y vemos, como tú dices, ahora estamos viendo su sombra, ¿no? Ya evolucionamos de la luz a ver la sombra de estos personajes con el arlequín. Espantan. Pero también vemos personajes reales, asesinos en serie. Este personaje que se llamaba John Wayne Gacy, un personaje jovial, entrado en carnes, que se disfrazaba de payaso, hacía barbecues, digamos que su vida social en el vecindario era sano. El payaso. Era el payaso, él tenía su alegre trabajo, pero bueno, se llevaba bien con todos. El tema es que entre 1972 y 1978 se dice que mata y viola a 33 personajes, 33 personas jóvenes, y 26 personajes o personas están enterradas en su casa, ¿no? Nada más que esta persona dices, bueno, es una persona solitaria, vive solo. No. Sí, o qué es lo que está pasando. Claro, no. Esta persona tenía su esposa, tenía sus hijos. Familia. Entonces vemos ya el que está enfermo, ¿no? Un desequilibrio. Sin embargo, analizándolo desde el punto del payaso, ¿cómo se viste? Se está escondiendo, ¿no? Te está escondiendo, ¿no? A través de esta falsa sonrisa, ¿no? Atrae con el maquillaje, soy payaso, soy bueno, hago reír. Y es el medio perfecto. Y ahora cómo lo lleva ya a las Hollywood, a las películas, ¿no? Ya cómo lo saca de la mente de Stephen King y lo retrata como It. ¿Cómo vemos a It? De ahí parte, no, da miedo. Da miedo, ¿no? Un personaje... No es grato. Completamente parco, ¿no? Pero cómo atrae al niño, ¿no? Bueno, tiene... los niños desde un inicio. Así es. Aunque si analizamos desde el tema de rostro, analizamos la corporalidad y la fascia de It, vemos que es un personaje que sus decisiones las toma con mucha intelectualidad. Sí, tiene una frentota, sí, entonces... No termina. No termina, ¿no? Entonces, el personaje tal cual, el arquetipo de It, diríamos que no es instintivo, no es emocional. Cambia completamente. Sí, entonces es un doble discurso, es lo que dan los payasos. Por eso asustan a los niños. Es la cuestión de que un niño se siente confundido, no es que tenga miedo, es que se siente confundido. ¿Qué es este personaje? Los niños tienen que... No lo entienden. Claro. Si el niño dice, este es papá me da estos valores. Este es mamá produce esto. Este es el familiar, este es el amigo, este es el perro, este es el gato. Pero hay una definición. Hay un concepto para y que... Y podemos ver los rasgos de cada quien. No están maquillados. Entonces, así los niños aprenden a través de la observación y dicen, esto es felicidad, los músculos se mueven así. Y entonces de pronto le llega un personaje... Distinto. Completamente.
Y maquillado. Y maquillado, ¿no? Claro, no grotesco. te puedo leer, no te puedo entender, no sé qué es lo que me estás Así es, transmitiendo. así es. Y los niños que, pues digo, bebés, no tienen todos estos prejuicios, entonces Claro. ellos sí leen la bondad, ellos sí ven la sinceridad, ellos leen Es estas transparente. microexpresiones, Ajá, ¿no? ujú. Porque todo se refleja en el rostro a través de microexpresiones. Claro. Lo hemos olvidado, pero ya lo sabemos. Sí, pues sí. Entonces, lo vamos el haciendo niño- subconsciente. Claro, entonces consciente. es eso, hacer consciente el Ajá. subconsciente. Claro, Entonces el niño claro. no tiene estos prejuicios. Ujú. Entonces el niño sí es capaz de leer si hay sinceridad en las palabras, hay sinceridad en el gesto, ¿no? Ujú. Si sonríe, pues sí es de verdad, ¿no? Ay, qué bonito Claro. niño, y no es cierto, no es ay, se ríen por... No es cierto. Sí, lo no, que no es está cierto, está bien Se feo. identifica con las Sí. microexpresiones, Claro. precisamente eso. Y entonces, ¿qué hace Hollywood, no? Ujú. Pues toma estos Atributos. va Claro. maquillando al personaje, Claro. y ya cuando los ves, pues ya el niño se confunde, es un personaje andrógino, lo que decíamos, ¿no? Ujú. De entrada, la cara, porque bueno, si ya analizamos un payaso con todo y cuerpo, pues ya podemos definir si es chica o... Sí, claro. O bueno, pero incluso ahí también eso lo llegan a disfrazar, ¿no? Claro, En esa cuestión. el maquillaje, volvemos, ¿no? La boca grande, Ujú. los rasgos exagerados, cejas en curva, cuando el rostro quiere ser amable, Sí. cuando está en luz, cuando vemos como por ejemplo el payaso Bozo, Ajá. no Bozo, el que Sí, era sí, de sí, los sí, años sí, sí. 70 me Sí, parece, sí. pues vemos estas cejas en curva, Ajá. los ojos que tienden a ser redondos, Todo redondito. mejillas redondito, ¿no? Las mejillitas. Las mejillas, Sí, ¿no? sí, O sea, las y la chapas, comunicación también, cómo se hacen las mejillitas, ¿no? Sí. Con dos bolitas. Sí. Entonces, Sí, claro. igual en corporalidad y en microexpresiones, Ajá. las cuestiones que son circulares nos van a denotar confianza. Sí. ¿Y por qué nos van a denotar confianza? Porque nos van a denotar equilibrio. Claro. Un círculo es la figura perfecta, no está desequilibrada. Claro. ¿Y qué nos da el equilibrio? Nos da estabilidad. No hay puntas, no hay picos. ¿no? Así Claro es. que es agresivo. Y esa estabilidad, como lo hablamos de conceptos. Esta estabilidad va a ser una estabilidad física, pero también va a ser una estabilidad emocional. Claro. es Y con lo ahora que de ahí podemos nos vamos a trabajar. las áreas. ¿En qué área? Pues va a ser una estabilidad en mi área pública o en mi área íntima. Claro. ¿Y de qué depende? De conocer mi arquetipo, de conocer mi A personalidad. ti mismo. Así es. A ti mismo. Pero bueno, aquí ya hablamos del círculo. Sí. Entonces, sí. Hollywood, ¿cómo maquilla a It? Con Sí. estas líneas así Sí. Pues rectas, rectas, exageradas nuevamente. así violentas, ¿no? Sí, En sí. pico. No Sí. son bolitas, volvemos, no son circulitos, es no muy tiene marcado. burbujitas. Ajá. No, y aparte de donde Pennywise, este último último personaje, Ajá. vemos el área instintiva, es decir, los labios Sí. sumamente desarrollados, anchos, ¿no? Muy como en corazoncito. Muy en corazoncito de amor, ajá, pero ajá, más bien es desbordado, es una ajá. fuerza instintiva de dominar, porque está en la zona instintiva. Y lo está marcando mucho. Y proviene de ahí la fuerza, de lo instintivo, ¿no? Entonces vemos cómo surge de lo rojo de lo instintivo y como una vela, como el fuego de una vela, sube, Ajá. haciéndose más delgado, ¿no? Pasa Claro. por la zona emocional, pero ¿qué hace? Penetra la zona emocional. Cruza completamente. Cruza completamente. Hablemos de Claro, que claro. las líneas horizontales nos van a hablar de proyectos a largo plazo, de estabilidad, inclusive hasta de salud. Si son continuas nos van a hablar de salud. Horizontales. Horizontales. Y estas son verticales. Completamente. Entonces, violentas. Ajá. Entonces vemos cómo ya juegan con nuestra mente, ¿no? Estos personajes que caracterizan que le dan cara al personaje, Ajá, como pues que- ya le dan con ese sentido, ¿no? Con ese sentido de intimidación. Y que uno cuando lo está viendo conscientemente, yo creo que sí pues, te haces para atrás, pero Así tu es. subconsciente es el que te está diciendo. Y sobre todo lo Es que violencia. decíamos, Ajá. el tema de penetrar, como por ejemplo las perforaciones, Ajá. los tatuajes, todo eso también tiene que ver con la corporalidad. Ese puede ser el tema de otro programa. Claro, Pero aquí claro. ya vemos cómo transgrede Pennywise con su maquillaje esta Ujú. zona emocional, cómo penetra, ¿no? Como Sí. ya está rompiendo, ya no puedo negociar, entonces penetro, ¿no? Y Pero por- con violencia, Sí, claro. del instinto hacia la intelectualidad. Muy, muy intelectual él. Sí. Y hablando de otro tipo de payaso malo, ahorita, bueno, está sí, sería como un payaso, otra estilo de moda, el Joker. Ah, claro.
¿no? El Guasón. El Guasón. El Bromas. Exactamente, ¿no? Que, pues sí, y a eso se dedica, está bromeando y todo, pero nuevamente tiene también pues unas facciones Pero ahí, muy por marcadas, ejemplo, ¿no? mira, Ajá. qué padre lo del Joker, Ajá. porque lo que decíamos de los payasos que buscan mentir, buscan engañar, Ajá. el Joker ya lo hace dentro de su personaje. Sí. Hay películas, bueno, todas las del Joker, Ujú. que no sabes si está mintiendo, ¿no? En la película anterior, que es cuando se corta o algo, decía, es que estas cortadas me las hizo mi papá y se Ajá. la mía, ¿no? Ajá. Y no, ya después le platicaba al enfermero y le decía, no, estas cortadas las hicieron en otra situación. Sí, o sea, da una historia distinta Entonces cada miente, vez ¿no? que pregunta, Ujú. claro. Así es. Y este nuevo Joker también tiene varias características Claro. que va con su personaje, ¿no? Sí, sí, del tema de engañar, de embaucar, de blofear, pues volvemos la era de la simulación, de Ajá. simular algo que no eres. Sí, porque es un personaje por mostrarlo con su familia de una manera y se pone el maquillaje y se transforma. Así es, volvemos, ¿no? Las áreas de nuestra Ajá. vida. Vemos que su Ajá. lado íntimo, Ajá. en este último Guasón, es una persona, volveríamos, ¿no? Así, introspectiva, jorobada. Sí. Incluso con el- cambia su corporalidad, lo que Claro. mencionabas hace rato del vagabundo, que va así arrastrando porque hasta lo golpean y cómo lo ven débil, Claro. ¿no? No, se y nace pone- a través de Ajá. la fractura, ¿no? Que es lo que hablamos en rostro, ¿no? En estos arquetipos y en estas personalidades, la evolución se da a través de la fractura. Claro. Entonces vemos que el personaje lo fractura a la sociedad y evoluciona las escaleras, y es cuando renace como un fénix, ¿no? Hasta bailando. Pero y- con esta Ajá. corporalidad. Y elegante. ¿no? Y elegante. ¿no? Ya erguido, ya no Ya está. así ajá, es. ajá. Y el maquillaje que se pone nuevamente, ¿qué representa este maquillaje? Claro, ¿No? Y su maquillaje no es elegante. no, es grotesco. Es grotesco Ajá. y mal proporcionado y Así está es. manchado. Vemos que la boca Ajá. podría ser una boca de esta Augusto, pero redondita, y no, Ujú, no. es una boca en pico, ¿no? Sí, termina y de los dos lados. Así es, de así los es. dos Entonces, lados. pues todo tiene una significación. Sí, y desaliñado todo. Así es. No se cuida. Pero ahora también esa transformación, cómo es, regresando a lo mismo, cómo el maquillaje lo podemos hacer para crear un personaje nuevo o un personaje viejo. Y regresando a este personaje John Wayne, ¿no? Pues cómo de ser una persona reconocida en su Lado colonia, público, ajá, se era pone el un asesino maquillaje. en su lado íntimo. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué tan importante es el usar maquillaje o no usar maquillaje si eres un payaso, ¿no? O sobre todo interpretar esta situación, ¿no? Nosotros como espectadores, pues ver si el personaje está maquillado sin ese maquillaje, ¿no? Si te está mintiendo, eso vamos, ¿no? Claro, ¿qué Con- te está expresando Así es. con la cuestión ya no Ajá, la cuestión no verbal. ¿no? Ujú. Pero bueno, pues entonces creo que aquí cerramos Está muy el bien. programa, se nos acabó el tiempo y espero que haya sido una plática interesante para ustedes y que hayan aprendido algo. Mándenos Claro. sus comentarios y síganos en nuestras redes. Nosotros somos Verum. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Vive Radio.